Vamos a esperar un segundito que empiece a llegar más gente, porque está llegando gente. Así que, a conversar. Lo que estamos viendo ahora ha sido la parte de los materiales para trabajar, las herramientas para trabajar, y ahora empezamos a la unión. Fíjense que nosotros partimos entendiendo algo. Cuando vamos a trabajar en un producto industrial, en una empresa en general, no importa el material que sea, no importa el producto que fabriquemos, nada, siempre tenemos que entender que la materia prima llega de una manera en que a lo mejor no nos sirve tal como está. Y hay que prepararla. Primero hay una preparación administrativa, que es la incorporación a la organización, en los recibos, las boletas, las guías de despacho, las facturas, lo que sea que hace que administrativamente la materia prima se encuentre en nuestra organización, en nuestra empresa. Pero también está el tema de incorporarla físicamente para ver en qué condiciones está. Cuando uno recibe la materia prima de un producto cualquiera, cuando uno la recibe, verifica. ¿Y qué verifica? Verifica la calidad. La calidad de una materia prima son todos los requerimientos que nosotros le hicimos al vendedor o a la persona que nos va a suministrar esta materia prima para que sea adecuada a nuestro requerimiento. Entonces yo verifico esas condiciones y las acepto. Pero en general, una materia prima tan específica como la madera no tiene esas buenas características iniciales. Es decir, es muy raro que un proveedor de madera entregue la madera en condiciones reales de trabajo. Por lo tanto, hay una etapa interna de nuestro proceso que siempre debemos incorporarlo, que es el proceso de preparación. Es decir, la materia prima, la madera en este caso, tiene que estar preparada para poder trabajarla como producción. Es decir, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el cabeceo, así se llama, cabeceo se llama cortar por cabeza el dimensionado al largo, cortar la pieza larga, cortarla en pedazos. Normalmente esos trozos extremos de la madera están en malas condiciones por resequedad, por pérdida de humedad, por agrietamiento, entonces hay que cortarlo y darle la dimensión. Ese dimensionado inicial es imposible evitarlo, en términos generales. Por lo tanto, tenemos además una pérdida con eso, pero tenemos una preparación. En todas las empresas industriales de madera, en todos los talleres de madera, el primer proceso siempre va a ser el dimensionado, que es el cabeceo, preparar la madera a su largo. Luego, sabiendo que esta madera tiene muchas características de desarrollo propios de un material orgánico, es decir, no es estrictamente, como si dijéramos, exacto en sus dimensiones y en su comportamiento, vamos a tener que preparar las caras. Vamos a preparar en primer lugar dos caras, que son una cara plana y un canto normalmente, siempre. Primero una cara plana, dejar esa cara en situación de que se observe como una pieza recta, y luego con esa misma cara de base, vamos a aplanar el canto adyacente. De esta manera se va a cantear la pieza. El canteo de la pieza es la preparación de estas dos caras, una plana, un ancho y un espesor, de manera de dejarlo a 90 grados, de manera de dejarlo recto, fino, con una buena terminación superficial. Aquí ya nosotros podemos determinar entonces las dimensiones finales de nuestro producto, mediante aserrado, mediante lo que sea, pero vamos a dejar las dimensiones finales. Y la dimensión final, entonces, de espesor, lo vamos a dejar a través del cepillado. Es decir, primero tenemos el dimensionado de las caras, el canteado, que prepara las dos caras, y finalmente el cepillado en el que las cuatro caras quedan rectas y a las dimensiones determinadas. Esta entonces es la preparación. Este producto ahora ya preparado se encuentra listo para seguir los procesos. ¿Ya? Los procesos siguientes pueden ser básicamente de muchas formas, pero en términos generales podríamos ocupar simplemente retiro de material, cortado, desfondado, hacerle hoyitos, eso es un proceso, es un proceso. El proceso de unir piezas también es un proceso.
Cortar formas, son procesos, etcétera. Son básicamente esos procesos. Entonces, en términos generales son perforación, formado y armado. Son los procesos que vienen a nuestras siguientes actividades de fabricación. ¿Ya? En términos generales, entonces, esos son los procesos que se realizan. Y en términos también generales, vamos a utilizar el primero de ellos, el más conocido, que le da un cambio general, que es el de unión. Vamos a compartir esto con lo que son las uniones. Bueno, las uniones son muy necesarias y útiles en la fabricación de productos de madera, porque muy pocas veces vamos a poder obtener un producto de la madera directamente del trozo. Siempre va a ser con el agregado de algo, con una pieza con otra, etcétera. De esta manera, entonces, que las uniones nos han ayudado desde hace mucho tiempo a formar productos mucho más completos de madera. Las uniones las vamos a clasificar en tres tipos, de acuerdo a su funcionamiento. Ojo con eso, que también es importante destacarlo. Las juntas o acoplamientos, que es unión de dos o más maderas por sus caras o cantos. Generalmente lo usamos para fabricar tableros o grandes superficies, costados, etc. Los ensambles son cada uno de los sistemas utilizados para unir entre sí los componentes de un conjunto de carpintería, muebles, estructuras. Si los vamos a unir, vamos a utilizar un ensamble. Y los empalmes son uniones de piezas de madera para prolongar su longitud. ¿Ya? Si una pieza tiene 50 centímetros y yo necesito 80, le pongo 30 centímetros más, lo pego de canto. Eso es un empalme. Entonces tenemos juntas, acoplamientos, ensambles, que son uniones de piezas en este sentido, y empalmes, que son uniones de piezas en este sentido. Entonces, juntas, ensambles y empalmes. Son las tres básicas. Las juntas son la unión de dos o más maderas por sus caras o cantos respectivos y tienen como resultado final ensanchar la madera para conseguir dimensiones más amplias de obtener y una pieza única. Existen dos grupos muy diferenciados y tenemos que tenerlo también bien claro. La unión de dos piezas simplemente cepilladas y encoladas en la que se tendrá presente las propiedades de los diversos tipos de madera. La junta plana o a tope es esta. La junta plana está considerada una unión poco resistente, dependiendo en buena parte del grosor de las piezas unidas y del resultado obtenido del único nexo de unión entre las mismas, el pegamento, el cual es fácilmente alterable frente a los agentes atmosféricos y térmicos. Entonces la junta plana, la primera, es la más básica y es la más fome porque no tiene mucha resistencia. Normalmente se usan en piezas que se utilizan como cubiertas, ya le dije, y en las cuales nosotros vamos a agregarle una estructura que la soporte. ¿Ya? Entonces, la resistencia va a estar dada en su superficie, pero no en su traccionar. Así que en ese sentido no tiene mucha, no es muy fuerte, no es una gran unión. Exceptuando sí las consideraciones que tenemos ahora de que en los últimos años se han desarrollado adhesivos de excelente calidad, de muy gran calidad, y que por lo tanto efectúan uniones de bastante resistencia también. Entonces, también tenemos que considerar eso. La junta plana, glaciado o a media madera, que es esta, con este tipo de juntas se obtiene una mayor superficie encolada que en el caso anterior, posibilitando el refuerzo mediante el uso de tornillos o puntas en la junta. Este tipo de unión se utiliza en la construcción de tarimas, arrimaderos, entrepisos y pisos. ¿Se fijan? Esta unión se llama, en todo caso, esta es una tabla piso, y es muy común porque permite hacer eso, precisamente. Sujetar la pieza contra el piso, para dar entonces una parte donde yo pueda trabajar. Y tiene entonces una muy buena resistencia, el esfuerzo se distribuye en toda su unión. La unión en realidad está haciendo una resistencia incluso en el mismo tipo de esfuerzo que está realizándose. Las uniones son muy malas para resistir esfuerzos en el mismo sentido de la unión. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, unión en este sentido, un esfuerzo en este sentido va a destruir esta unión. Pero en este caso, el esfuerzo en este sentido también está siendo apoyado por la pieza de manera que es mucho más resistente. La junta plana rayada es un tipo de acoplamiento que busca aumentar el área de encolamiento de secciones considerables. Esta junta puede llegar a tener una gran herencia si mecánicamente se logra una mayor profundidad de las muescas realizadas golpeando las caras o superficies a encolar con herramientas de percusión para la carpintería, martillo, de uñas, formones, es decir,
rayamos esta superficie para aumentar la cantidad de superficie donde vamos a agregar la cola. Así es verdad, aumenta, pero no aumenta significativamente la resistencia, pero es un poco más resistente que una junta común y corriente. El otro grupo consiste en reforzar la unión mediante lengüetas, ranuras, y lengüetas de nuevo. Perdón, esto no es lengüetas, pero si se quiere obtener una buena resistencia superior a la que se puede conseguir con la junta plana simple, se debe realizar una ranura en cada una de las piezas que hay que unir insertando en ambas una lengüeta de madera dura con la veta en el sentido de la fibra de la madera, en el sentido transversal. Ya si la veta está en este sentido, la unión de la lengüeta tiene que estar así. De hecho, hay que tener muy claro que si la pieza es muy gruesa, mucho más gruesa que la ranura, va a deformar la madera. Si es mucho más delgada, va a quedar mucho espacio entre uniones y no va a realizar una unión correcta. Así que es muy complicado hacerlo adecuadamente y hay que tener mucho cuidado en cómo la estamos realizando. Existe ranurado múltiple y hay algunas lengüetas defectuosas por su desproporción respecto a la unión. Por ejemplo, esta lengüeta es demasiado ancha y da muy poca unión a esta parte de la madera, que esta parte de la madera también tiene que estar uniéndose. Esta es muy delgada, por lo tanto la resistencia de esta lengüeta va a ser mínima en comparación al esfuerzo que está acá. Y esta es muy pequeña, ¿ya? Es decir, no está transportando toda la información de fuerza hacia la otra pieza, dejando entonces que esto sea muy, muy débil, esta unión. Hay junta plana de refuerzo y refuerzos de espiga, donde estamos agregando algunas piezas más. Este tipo de junta se emplea para obtener mayor resistencia a la rotura de la madera. En toda la longitud de la ranura se reparten y se realizan unos huecos o cajas a una distancia prudencial entre ellos para evitar que la madera se resquiebraje. En dichas cajas se colocan unas espigas postizas que permitirán a la junta resistir esfuerzos considerables. Esto se usa para mesas extensibles y sobre supletorios en general. Es decir, para piezas de muy buena terminación, para muebles de gran calidad que requieran estas superficies amplias. Hay una junta plana unida mediante doble cola de Milano. La cola de Milano es esto en este doble cola de Milano, porque tiene cola de Milano arriba, cola de Milano abajo. Entonces se incorpora en la unión, esta es la unión, de manera que al juntarse sujete la pieza de arriba con la pieza de abajo mediante este sistema. Estas llaves de madera son bastante resistentes e incluso bastante estéticas. De hecho, en la carpintería japonesa es muy común usar este tipo de uniones, incluso a la vista, para completar superficies de gran tamaño. La junta plana unida mediante una galleta. La galletera es una máquina específica que se utiliza para fabricar esto. Le hace una pequeña ranura con forma de media luna, y esta pieza que está aquí se llama galleta. Y lo que hace es penetrar con cierta holgura entre ambas piezas y sujetar la unión. ¿Ya? Es menos resistente que una lengüeta, pero es mucho más fácil de utilizar y los resultados son bastante buenos. Hay una junta plana o a tope reforzada con clavijas o tarugos. La unión con tarugo es la más común de todas. Este es el tarugo. Los tarugos realmente son piezas de madera ranuradas que permiten entonces que la unión se realice tanto por la fricción de la madera a la pieza como por la incorporación de adhesivo a estos materiales. El adhesivo queda entonces entre las estrías y va uniéndose con la madera. Estas clavijas pueden ser de diferentes texturas de acuerdo con la mayor o menor adherencia buscada. El machembrado es un sistema de uniones bastante común que se realiza mediante el ensamblaje de una lengüeta macho y una ranura hembra. Una pieza tiene una lengüeta, que se llama esta, que es macho, y la otra tiene una ranura por donde se incorpora esta otra pieza. Puede ser de una o de varias formas. Y esta es una unión bastante resistente. De hecho, se utiliza mucho en la carpintería de construcción, fabricación de piso, de vigas, de construcción, porque le proporciona bastante resistencia en unión y es bastante fácil de realizar en términos bien generales. De hecho, hay máquinas específicas que realizan esta clase de unión. El ensamble, como dijimos, es la ensambladura de cada uno de los sistemas utilizados por unir entre sí los componentes en un conjunto de piezas. Tenemos ensamble por madera superpuesta, que es más común. Bueno, en el caso en realidad no existe ensamblaje propiamente dicho, ya que la unión se produce por el contacto de una pieza con otra y la fijación
se produce por medio de clavos, tornillos o tarugos y podría realizarse con pegamento. ¿Ya? Entonces, esto es un ensamble, pero es una superposición de madera en que la fijación de la madera de una a la otra se usa por elementos externos como, ya dije, clavos, tornillos o tarugos. El ensamble a media madera es bastante parecido, pero permite hacer una terminación de más resistencia en que las dos piezas al unirse entregan resistencia contra la deformación del ángulo y se mantienen juntas por medio también de estas piezas de sujeción que son los clavos o los tornillos. El ensamble a media madera en T, que es similar a esta, pero en que la pieza continúa. Ensamble en palma o entalladura, que es una pieza que tiene ya ciertas características más complicadas de fabricar, pero que permiten hacer una unión bastante estética. Ensamble a media madera en cruz, bastante complicada de hacer en términos generales, pero bastante interesante, logra una unión que permite disminuir o evitar completamente el movimiento de esta pieza en relación a esta, ¿ya? Que son tipos de madera que se usan en muebles muy antiguos, ahora ya no se utilizan estas clases de uniones. Ahora están los ensambles mediante clavijas o tarugos, que es esto. Esto, por ejemplo, este tipo de ensamble, donde tenemos un perno que se introduce en una perforación y al otro extremo de la perforación se le hace una canaleta donde se introduce una tuerca que mantiene unida esta pieza, con el agregado de estos dos tarugos. Esta es muy común en la fabricación de camas para los largueros, donde se apoya la cama, hasta las patas de la cama misma. Entonces estos largueros, de bastante longitud, se conectan así, se aprietan así, no se mueven, y podemos instalar la cama encima. Tal ensamble en ángulo mediante clavijas o tarugos, ensamble inglete se llama cualquier ángulo de 45 grados que le cortemos una pieza para hacer unión, eso es un inglete, y en este inglete además le agregamos tarugos o clavijas. Y ensamble en T mediante tarugos y clavijas. Siempre entonces la unión se puede hacer realizando la superficie pegándola y agregándole estos tarugos o clavijas que permiten mantener la pieza fija. Los ensambles realizados en madera para prolongarla en su sentido longitudinal reciben el nombre de empalmes. Estos tipos de unión se realizan con más frecuencia en la carpintería de armar, ¿ya? Porque estos son utilizados para la confección de grandes vigas. Por lo tanto, al seleccionar un empalme, estos tipos de unión se realizan con más frecuencia en la carpintería de armar para la construcción de pies derechos o en piezas colocadas horizontalmente. Por lo tanto, al seleccionar un empalme, se tendrá en cuenta si los maderos empalmados trabajarán con cara o canto, vertical o horizontalmente, ya que su comportamiento será diferente según los refuerzos que tengan que soportar, sean de tracción o compresión. Esto, por ejemplo, si va a hacer una viga, va a utilizar un esfuerzo en este sentido, y este refuerzo entonces ayuda a mantener esta pieza recta, en este sentido y en el otro. El empalme a tope con brida es el que estamos viendo acá. Esto es una brida, una pieza generalmente metálica, que sujeta o mantiene entonces la forma de la madera en la unión. Y se sujeta con pernos o con piezas de esta característica o clavos, digamos, de gran calidad, que permiten incorporar la resistencia de la vida a la madera. Se trata de uno de los mejores empalmes a tope, pueden colocarse 2 o 4 vidas según la resistencia que se desee. Las vidas están dobladas en los extremos en forma de ángulos rectos y penetran en unas pequeñas cajas situadas en cada madera que hay que empalmar. Estas vidas se sujetan de 2 en 2 mediante tornillos roscados. El buen resultado de este empalme depende en gran parte del grueso del hierro que se haya empleado en la fabricación de las vidas. ¿Ya? El empalme a media madera con pernos pasantes también es una posibilidad de realizar esta unión. Hay un empalme a media madera con testa en sesgo. Testa es la cabeza de la pieza, en este caso esta pieza que está en diagonal, igual esta pieza en diagonal, y en vez de ser un empalme recto aquí, es un empalme en diagonal, y entrega una mejor unión a la madera, permite entonces que la madera se mueva mucho menos, pero y se le agregan entonces también los pernos o las herramientas de sujeción ahí para mantener la pieza unida. Hay empalmes para unir pequeñas piezas de mobiliario, con espigo torneado fijo en vez de tarugo. Por ejemplo, hago esta pieza y en vez de hacer un tarugo le pongo una espiga redondita que se penetra acá, un empalme con espigo suelto cilíndrico, ¿ya? Que es esto. Esto es como un tarugo, todo esto está en una pieza también, y pongo la otra pieza para unir y continuar este empalme, o sea, una pieza más larga. Hay uniones sin elementos de refuerzo, que son aquellas que no incorporan elementos distintos de la madera del objeto. Para realizar la unión se pueden utilizar elementos adhesivos o hacer que la madera trabaje la unión mediante la fricción de partes con distintas formas.
Los adhesivos más utilizados son las colas, adhesivos de cianoacrilato o adhesivos de contacto. Las uniones por fricciones más conocidas son la de caja y espiga, así como la de cola de Milano. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha incorporado adhesivos a estas uniones, quizás porque la precisión necesaria para confeccionarlas se ha ido perdiendo en el tiempo. Dentro de la unión de un elemento de refuerzo, vamos a conocer las colas. En su origen, las colas eran hechas de material biológico, específicamente del cartílago de algunos animales. Especialmente le encontraron la cola de los caballos, lo que generó su nombre. Se llama entonces cola, todas estas cosas, todos estos elementos, precisamente porque al principio se fabricaban de los cartílagos. El cartílago de los animales es bastante utilizado en muchos elementos, en muchas partes, en muchas situaciones, porque tiene muy buenas características. Cuando una vez que generamos este adhesivo de cartílago, que era hirviendo estas colas para reflotar todo este cartílago, esta pieza se enfriaba y quedaba con material sólido que se trozaba en varias partes pequeñas y se utilizaba calentándolo, por ejemplo a baño María, para hacer que esto se derritiera y quedara así viscoso, y este elemento viscoso se incorporaba a la unión, que una vez que hacíamos la presión, cerraba y establecía la adhesión. Ahora, las desventajas que tenía este material, esta cola original, es que era muy duro y muy cristalizable, o sea, quebraba con mucha facilidad, por lo tanto la unión no era tan resistente en algunas ocasiones. Ya no se utilizan mucho estos materiales de cola real, digamos, por decirlo de alguna forma, y posteriormente se fabrican con materiales sintéticos o químicos. Ya no es necesario efectuar el calentamiento del material, formando la adhesión tras la evaporación del vehículo que transportaba las resinas. El más usado fabricado es el acetato de polivinilo, el PVA. Fíjense, de hecho, ustedes lo conocen como cola fría, precisamente porque es un adhesivo que no necesita temperatura para su utilización, como las colas antiguas, las colas que se utilizaban en la fabricación de muebles antiguamente. Estas colas frías son, a diferencia de las otras, más flexibles, menos rígidas, y dependiendo de las características del material utilizado, tienen más o menos resistencia. De hecho, si son de buena calidad, la resistencia es muchísimo más alta que la cola animal. ¿Ya? Estos son entonces las colas. Esta es la cola animal que todavía se vende, si ustedes la quieren comprar en la ferretería. Es muy hedionda, porque es materia orgánica. Este montón, un montoncito como este, se pone en un tarrito, en una vasija, se pone ¿cómo se llama? A baño María, hasta que se derrita y ahí se aplica a la unión. Esto no, en cambio, la cola fría, que se conoce acá, es un adhesivo en que el agente, la resina que produce la unión, al secarse, al solidificarse, al perder humedad, realiza la unión y por lo tanto no necesitamos temperatura para eso. Lo único que tenemos que hacer es tener un elemento que la pueda mover, que es un vehículo, que la pueda llevar hasta donde está. Normalmente es agua, en algunos casos pueden ser incluso alcoholes o cosas de ese estilo, que al evaporarse generan la reacción que provoca la unión. También están los cianoacrilatos. Los cianoacrilatos son adhesivos de última generación que se fabrican a partir de materiales químicos y permiten unir distintas clases de materiales. Este es uno. Este es un cianoacrilato, la gotita. Lo conocen todos en términos generales. Si entendemos que la adhesión puede realizarse mediante acciones mecánicas, por ejemplo, de agarre y sujeción, que era la que hacían la parte de lo que hacían las colas normales, o químicas, de interacción de elementos atraídos entre sí, como hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los de elementos de hidrocarburos, o electromagnéticas como esta, podemos definir que los cianoacrilatos efectúan la adhesión mediante la mezcla de estos dos últimos conceptos, mientras que las colas lo hacen mediante los dos primeros. Es decir, las colas provocan la adhesión mediante agarre e interacción de elementos atraídos entre sí. Y los cianoacrilatos mediante acción electromagnética y interacción de elementos atraídos entre sí, o sea, estas dos. Esta es la unión sin elementos de refuerzo con cianoacrilato, la gotita o Loctite, que son lo mismo, son cianoacrilatos en general, y son adhesivos entre comillas instantáneos, porque la evaporación es muy rápida y el elemento que queda como resina es bastante resistente. Dado sus componentes químicos, funciona de manera muy rápida y que en muy pocos segundos se evapora su vehículo y genera una enorme fuerza de atracción entre la superficie en la que está en contacto.
esta rapidez y su alta estabilidad ante los ataques de agentes externos, así como la gran resistencia al gran proceso, lo ha hecho de gran uso en múltiples industrias, así como en otros aspectos de nuestra vida diaria, como con la salud y la alimentación, ya que además es prácticamente estéril y no genera desarrollos biológicos. Es bastante común, cuando estás trabajando con la madera, que si tienes una herida, los maestros, bueno, de hecho yo también lo he hecho, no, se echan y nos echamos, por decirlo de alguna manera, un poco de la gotita en la herida y la deja de sangrar y se actúa como un parche, digamos, eh, bastante más resistente que los parches comunes y corrientes. Así que se usa también como lo llaman puntos químicos en la salud, para cerrar heridas. Es cierto que el que se utiliza en la salud, en la medicina, tiene otras características, pero este cianoacrilato que tenemos nosotros en la casa también nos puede servir porque no ofrece muchas mayores complicaciones. Lo otro que tenemos que ver son los adhesivos de contacto, ya del tipo neopren, por decirlo de alguna manera, que es bastante utilizado y son bastante resistentes también. Tienen algunas contraindicaciones, no son excelentes en términos generales, pero para nosotros nos pueden servir mucho. Fíjense que, ampliamente hablando, no se utilizan tanto para hacer pequeñas uniones, sino para unir grandes áreas, como cuando estamos enchapando madera. Esa es la gran ventaja que tiene. Estos adhesivos se fabrican a partir de elementos químicos derivados del petróleo utilizando adhesivos, o sea, como vehículo por lo general, el etanol o bencenos, y eso les da su olor característico. ¿Ya? Estos adhesivos de tipo Argorex, adhesivos de contacto en general, tienen un olor muy fuerte, y las resinas que realizan en la reunión son principalmente formadas por neopren o algún otro derivado también del petróleo. A diferencia de otros adhesivos, la unión se realiza exclusivamente de forma química y electromagnética, y solamente, y ojo, escuchen esto, muy importante, cuando la totalidad del solvente o vehículo se ha evaporado. ¿Ya? Si nosotros aplicamos una capa de este adhesivo a una superficie y otra capa a otra superficie, tenemos que esperar mucho tiempo, realmente mucho, 10 minutos, 20 minutos, dependiendo del producto, a que no nos sintamos húmedo. ¿Ya? Esta superficie tiene que tocarse y sentirse totalmente seca, las dos, ambas. Y en ese momento en que ambas están secas, podemos provocar la unión. Ahora ya se puede realizar la unión. Si el adhesivo está húmedo, esta unión va a cerrar y va a quedar con humedad interior y no se va a secar nunca, y vamos a tener una muy mala, ¿cómo se dijera? Una muy mala unión. Ahora hay uniones sin elementos de refuerzo que se realizan en esta clase, como por ejemplo este cola de Milano. Es una unión en que esta pieza entra en este sentido y no se puede mover en el otro por la forma que tiene este corte. Ya antes, hay que decirlo, se usaba sin cola, sin adhesivo, pero por lo general ahora la utilizamos con adhesivos también. El Milano es una ave que se encuentra en Europa y en Norteamérica, la que se caracteriza por poseer una cola de forma triangular truncada, una cola de esta forma, triangular truncada, es decir, no termina en punta. Esta forma se repite de manera alternativa en dos piezas de madera con el fin de hacerla encajar y producir la unión. Si se realiza con habilidad y técnica adecuada, esta unión es perfectamente sostenible por sí misma sin la necesidad de adhesivos. Bueno, hay una gran cantidad de uniones de cola de Milano, dependiendo de la habilidad y la competencia que uno esté haciendo, pero en general es bastante resistente por sí misma. ¿Ya? Los gringos la llaman dovetail o cola de paloma, porque no tienen Milano, pero es parecida. También está la caja y espiga. Esta es una caja, esta de aquí es la caja, y esta es la espiga que se introduce en la caja y forma parte de la otra pieza. Por lo tanto, es una unión bastante resistente, dependiendo entonces de la manera que la estoy construyendo. Es una de las primeras, parece ser una de las primeras uniones realizadas en madera, y consiste en encajar dos piezas entre sí, una que posee una caja construida en ella, en donde se inserta una espiga que calza perfectamente fabricada en la otra pieza. De esta forma, la unión obtenida es tan resistente como la habilidad y precisión con que se haya fabricado. A pesar de ser una sola, la caja de espiga se puede presentar en múltiples variantes con o sin sujeción de otro elemento de madera, o con la incorporación de algún adhesivo, de preferencia del tipo cola. Eso es entonces. Jóvenes, entonces, esta etapa en la que estamos nosotros, de ya empezar a pensar en producto terminado, incluye entonces este tipo de unión. Otra cosa que también incluye es, perdón, un segundito, ya.
es una guía, vamos a tener una guía para la selección. A ver, ¿dónde está eso de ir a comprarlo? Ah, ¿por qué no lo puedo comprar? Aquí lo tengo, a ver si es cierto. Aquí está. Esto. A ver, para realizar estas actividades de uniones dentro de la madera, necesitamos también relacionarnos con las herramientas. Lo que vamos a hacer entonces es conocer un poco de esas herramientas. Y aquí vamos a tener una pequeña guía que les voy a dejar, que tiene en consideración este punto, que es muy importante, si algo es ergonómico, la ergonomía de la herramienta de trabajo, para poder trabajar adecuadamente. Ya las posturas, la carga de fuerza, presiones de contacto. Esto es un manual bastante completo, que les va a permitir entonces visualizar el trabajo de las herramientas, tal cual son todas las que se utilizan en este contexto. Nosotros yo las voy a subir junto con este video para que ustedes entonces puedan incorporar también en el momento de analizar el trabajo final que vamos a realizar. ¿Ok? Quiero saber una pregunta. ¿Quiénes de ustedes son de la primera sección y están aquí por primera vez en la segunda? ¿Quién es de la primera sección? Yo, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más es de la primera sección? Ok. Ya. Bueno, jóvenes, si no tenemos ninguna otra consulta, ¿qué les parece si nos reunimos en la próxima sección, la próxima reunión también, el próximo lunes? No sé, yo tengo entendido, voy a revisar, tengo entendido que no hay clase el próximo lunes, pero si hay clase nos juntamos y les aviso, y si no hay clase les aviso también. ¿Ok? Nos vemos, cuídense harto, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe.